¿Cuál es el papel de China en el mundo cambiante? Es enorme, de mayor impacto. Yo he venido midiendo el poder nacional ya desde hace varios años a través del World Power Index. Y algo que hay que destacar de China es que se trata del país que más ha incrementado su poder nacional desde el fin de la Guerra Fría, en una tendencia que no se había visto, que ninguna otra potencia emergente lo había experimentado. China ha pasado de ser un país que podríamos considerar un país semiperiférico o una potencia relativamente débil, a convertirse ahora prácticamente en el segundo país con más poder en el mundo, tan solo después de Estados Unidos. Eh, el rol de China no solamente se explica por su incremento de poder, sino también por un cambio en su política exterior y por toda una agenda que ha desplegado alrededor del mundo. Sin duda, el proyecto más importante de China es la Franja y la Ruta, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ha sido puesto en marcha desde 2013 y que ahora cuenta con la participación de decenas de países, especialmente del sur global. Esta iniciativa, bueno, está orientada principalmente al desarrollo de infraestructura, pero también abarca diferentes áreas temáticas. Además de ello, China ha tomado un papel muy protagónico en otros foros, especialmente el BRICS, el foro BRICS, donde ahora de ser 5 miembros han pasado de ser 10 recientemente, y China a la cabeza de este. Además, también China se ha dirigido todavía más a los países del sur global, con los cuales está fortaleciendo sus relaciones, está invirtiendo muy fuerte. Y bueno, el rol de China en esta década de los 20 y posiblemente en el resto de esta década seguirá siendo fundamental. ¿Dónde se ve el mayor impacto de China? Bueno, especialmente en Asia, es la principal región, ¿sí? En el llamado Indo-Pacífico. Segunda región que hay que tomar en cuenta es Eurasia, la región de Eurasia, que se comparte aquí este liderazgo con Rusia, pero también no podemos perder de vista la importancia y la enorme presencia que tiene ahora China en África, ¿sí? Y por último, también una región donde China se ha convertido ya en el segundo socio comercial para muchos de los países es América Latina. Entonces, bueno, el rol de China ha, ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años y sin duda seguirá siendo muy importante en los próximos. Bueno, efectivamente, la llegada del presidente Trump, junto con otros líderes, también líderes populistas, líderes más radicales que han llegado al poder en los últimos años, están transformando el escenario internacional de una manera eh, acelerada e inusitada. Eh, entonces, esto evidentemente tiene un profundo impacto en las teorías de las relaciones internacionales. Hay que recordar que las teorías buscan explicar la realidad. La teoría es una forma de sintetizar y de meter en cajas de pensamiento la complejidad que hay en la realidad. La realidad excede la teoría, evidentemente, ¿sí? Pero ante una realidad tan cambiante, tan dinámica, estas teorías que fueron diseñadas, muchas de ellas, hay que pensarlo, fueron diseñadas décadas atrás. Muchas surgieron en el contexto de Guerra Fría. Entonces, ante esto, y en una realidad totalmente nueva, las teorías están siendo interpeladas por la realidad. Las teorías buscan ajustarse para seguir explicando la realidad, pero la misma realidad sigue cuestionando permanentemente las teorías. Bien, ahora, ¿cuáles podrían ser o cuáles son las que entiendo que están siendo mayormente cuestionadas? Bueno, sin duda una de ellas es el liberalismo, la cual está fuertemente cuestionada.
La segunda de ellas, me parece, es también el constructivismo, ¿sí? Estas teorías que se enfocan más en los valores compartidos, en las instituciones, en los regímenes internacionales, en las identidades, sin duda, pues están fuertemente cuestionadas debido a los cambios en la política exterior que vemos actualmente. En ese sentido, digamos, las teorías ganadoras en este momento han sido sin duda aquellas que se enfocan más en el poder y en la defensa del interés nacional, como es el realismo, el neorrealismo o incluso pues enfoques más contemporáneos que pueden seguir, digamos, ese paradigma. Eh, y sin embargo, yo no descartaría también, por ejemplo, los enfoques marxistas que plantean pues una división entre países ricos, países pobres, o el debate que ahora vemos con el llamado norte global y el sur global. Bueno, también dentro de este debate, pues hay que identificar cómo el marxismo sigue siendo vigente, ¿sí? En síntesis, yo creo que las teorías seguirán ajustándose, seguirán siendo interpeladas, buscarán adaptarse, ¿sí? Pero en este momento, al menos como puedo ver, el ganador de todos ellos por ahora podría ser el realismo, aunque también el marxismo con una pues, influencia importante. Me da gusto ser, digamos, testigo de esas políticas in situ, desde el lugar. Yo llegué a China en 2017, precisamente meses después, en que justo apenas meses cuando había iniciado el gobierno de Donald Trump. Y en aquel momento estaba China de cabeza, ¿sí? Originalmente, si recordaremos, la primera administración Trump estuvo muy enfocada en construir el muro con México, en contener la migración. Sin embargo, gradualmente fue dando un giro de lo que era el tema de México al tema de China, ¿sí? Se concentró totalmente la agenda de Estados Unidos en China, ¿sí? Y precisamente eso, bueno, honestamente causó mucho malestar, mucho nerviosismo en China. A diferencia de ese momento, ahora China estuvo mucho más preparada. China se puede ver que no le tomó por sorpresa el regreso de Donald Trump y que por tanto en estos 4 años del gobierno Biden siguió preparándose ante un posible regreso de Donald Trump. Creo que ese tiempo le permitió no solamente diversificarse, sino también ampliar su presencia y llegar, insisto, mucho más fortalecido de cara a un segundo gobierno de Donald Trump. Frente a este gobierno, creo que también China ha sido hábil en el sentido bueno, y también muy reacio en aquellas áreas en las que identifica que hay que tomar una postura seria, en las cuales hay que negociar o hay que incluso confrontar, los ha hecho, ¿sí? Sin embargo, también en otras áreas, creo que también han identificado claramente la personalidad de Donald Trump, lo volátil que puede ser, y en algunas áreas me parece que también hay cierto pragmatismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve a China en esta segunda administración Trump o Trump 2.0? Mucho más preparado. China está mucho más preparada. También hay que decirlo, el presidente Xi ahora tiene mucha más experiencia, ¿sí? Y sin duda, pues China ha incrementado sus capacidades en todos estos años. Así que bueno, la competencia ahora creo que es mucho más frontal de como lo vimos quizás en la primera administración. Se debe de entender el rol de los BRICS como potencias transformadoras, ¿sí? O sea, yo creo que estamos ante la transformación de un orden internacional. De hecho,
Si observamos la estrategia de seguridad nacional del gobierno Trump, no la actual, porque todavía no ha sido publicada, hay que observar la estrategia de seguridad nacional de 2017 y ahí por primera vez fueron descritos China y Rusia, miembro de los BRICS, como potencias revisionistas. O sea, quedó claramente mencionado en ese documento. Entonces, eh, la primera administración Trump fue claro en mencionar a China y a Rusia como actores que buscaban revisar, que buscaban transformar el orden internacional. Lo que podemos entender como un cambio en la política exterior es que eh, ha tomado medidas mucho más confrontacionistas con ellos. O sea, quizás incluso los gobiernos demócratas, pensando incluso en Obama y luego en Biden, observaron estos cambios en el orden internacional, cambios quizá mucho más graduales, pero buscaron estrategias más multilaterales y quizás institucionales para eventualmente contener a los BRICS. Lo que podemos ver como un cambio en la política exterior de Estados Unidos, y concretamente con Donald Trump, es, por un lado, la apuesta al unilateralismo, eh, de intentar tomar esas medidas para directamente y en las manos de Estados Unidos para eventualmente contener a China y a Rusia. Y en segundo lugar, lo podemos ver, eso, muy dirigidas hacia ellos, ¿sí? El giro que estamos viendo ahora es que esa amenaza ya no solamente va a Rusia y China, como lo vimos hace 8 años con la estrategia de seguridad nacional del primer gobierno, sino que ahora incluso los ataques o las amenazas van incluso sobre el foro BRICS, en el cual también está Brasil y en el cual está India y Sudáfrica, que habían sido importantes, y lo son, importantes socios de Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Brasil, hay que tomar en cuenta que la primera visita que hace el presidente Lula fuera de la región va a ser a Washington, ¿sí? Entonces, Brasil es, claro, en algunas áreas es un socio, pero también en otras es a veces considerado ya por Estados Unidos quizá como un competidor. Lo mismo se puede ver en India y lo mismo se puede ver con Sudáfrica, ¿sí? Yo creo que esa es quizá la gran novedad que ahora podemos ver en la política exterior. Ya no solamente esas amenazas sobre Rusia y sobre China, sino ahora por primera vez ya señalamientos y amenazas, ¿sí? O declaraciones sobre las posibles acciones que puedan tomar los BRICS. Creo que para entender mejor esto es necesario tener un panorama histórico mucho más amplio, ¿sí? Y para ello quisiera que prestáramos atención en lo que han sido los ciclos hegemónicos, ¿sí? La primera hegemonía que tuvimos en el sistema internacional fue la de las Provincias Unidas o Holanda, ¿sí? La segunda de estas hegemonías fue Reino Unido. Y la tercera hegemonía ha sido Estados Unidos, ¿sí? Bien, estas hegemonías han tenido pues ciclos más o menos de aproximadamente 100 años, ¿sí? Eh, y actualmente, ¿en qué fase nos encontramos? Bueno, nos encontramos ya en una fase de declive de ese ciclo hegemónico. El ciclo hegemónico estadounidense está llegando a su fin, desde mi punto de vista, ya ha terminado, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento histórico nos encontramos? En un interregno hegemónico, un vacío hegemónico, en el cual nos encontramos en un sistema internacional en transformación con cambios de alianzas, cambio de valores, cambio de instituciones, ¿sí? Como lo vimos también en los interregnos hegemónicos anteriores, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede durar este interregno? Normalmente los interregnos han durado 40 años aproximadamente, más o menos, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta fase que estamos viendo de transformación continuará también en los próximos años, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, en fases anteriores lo que vimos es que el hegemón declinante busca
mantener el orden internacional, puesto que este fue un orden que le favoreció, ¿sí? Lo que podemos ver es que Estados Unidos busca mantener sus privilegios, busca mantener y hacer prevalecer sus intereses a pesar eh, de que tenga que desmontar los valores, las instituciones y los regímenes que él mismo creó, ¿sí? En este mismo interreino hegemónico podemos ver potencias emergentes, potencias que buscan revisar y transformar ese orden internacional y crear algo distinto. Y ahí es donde se insertan precisamente los BRICS, quienes vienen cuestionando muy fuertemente esas instituciones que, insisto, el hegemón declinante o la hegemonía que ya está concluyendo, pues ahora mismo está abandonando y que busca pues prevalecer o hacer prevalecer de la manera más unilateral. Creo que más que tener una transformación de sistema, o sea, me parece que no iremos en los próximos, bueno, al menos no lo puedo ver en esta década ni en la próxima, que vayamos hacia un sistema internacional diferente, ¿no? Eh, Puede ser posible, pero vaya que eso llevaría a transformación completa de las reglas del juego, una reforma muy profunda de Naciones Unidas, la cual no se ve a la vista, ¿sí? Lo que yo puedo ver es más bien una transformación mm, en, eh, en el peso que tienen ciertas potencias y ciertas regiones en el sistema internacional, ¿sí? Eh, Estados Unidos y China tienen un efecto de arrastre en otros países, ¿sí? En ese sentido, lo que he venido observando a través de las mediciones del poder nacional es que China está teniendo un efecto de arrastre muy favorable a los países del este asiático y del sureste asiático, ¿sí? O sea, estos se están convirtiendo, aquí también podemos ver a otras potencias emergentes o incluso simplemente países emergentes. O sea, una potencia emergente que tenemos hoy en día es Vietnam. Un país emergente muy claramente es Bangladesh, ¿sí? Y estos, sin duda, si sigue esta tendencia, van a tener un papel mucho más protagónico y mucho más importante en el sistema internacional en los próximos 15 años. Por otro lado, el efecto de arrastre más que está teniendo no solamente Estados Unidos, sino las potencias del G7, que todas ellas están declinando, están teniendo un efecto de arrastre sobre los países que están geográficamente más próximos, ¿sí? Y esto los está llevando a tener menos protagonismo en términos también de poder, ¿sí? O sea, a partir de su poder se ve reducido, el poder de ellos que se ve reducido, lleva entonces también a un menor papel, menor preponderancia en el orden internacional, ¿sí? Entonces, estamos viendo cambios en la estructura internacional, ¿sí? Pero esos cambios se ven mucho más claramente en algunas regiones o subregiones. Algunas están teniendo mucho más importancia y la van a tener, mientras que otras van retrocediendo, ¿sí? Eh, de ahí que, bueno, pues también algunos esfuerzos por esas potencias tradicionales, si queremos verlo así, por intentar también mantenerse. Lamentablemente es que ahora Estados Unidos no parece estar dispuesto a brindarle algún apoyo a esos antiguos aliados, sino que los estaría dejando un poco más a su suerte. Y el tema de la nueva Guerra Fría es una cuestión que ya viene dando vueltas en la literatura desde hace tiempo, especialmente en el ámbito periodístico. Desde mi punto de vista, creo que no, ¿sí? Por ejemplo, simplemente en este momento, lo que podemos ver en muchos de los países es, especialmente en América Latina, que tienen un
que todavía conserva sus compromisos políticos con valores e instituciones creadas por Estados Unidos, pero en términos comerciales privilegian la relación comercial con China, ¿sí? Entonces, y muchos otros países, no solamente de la región latinoamericana, sino también de Asia o incluso de África, juegan a esto. O sea, ok, políticamente quiero tener muy buenos vínculos, o sea, una buena relación diplomática, incluso política o hasta en otras áreas de cooperación con Estados Unidos, pero en términos comerciales, económicos, incluso de inversión, privilegia a China, ¿sí? Entonces, me parece que en los próximos años podríamos ver eso. Más aún, en esta dinámica en la que estamos avanzando hacia un creciente multilateralismo, lo que podríamos observar también es que dentro de esta pues división que buscan generar China y Estados Unidos en el sistema internacional, creo que podríamos ver también terceros actores interesados en generar polos de poder o al menos funcionar como interlocutores frente a estas dos grandes potencias, ¿sí? Me refiero a lo que viene siendo Brasil en Latinoamérica, a Sudáfrica en África, o incluso Rusia también en el espacio postsoviético, ¿sí? Entonces, no creo que vayamos como tal a una nueva Guerra Fría. Claro, la competencia entre China y Estados Unidos continuará, ¿sí? Pero yo creo que dentro de ellos también, al menos la visión de China, es también fortalecer el multilateralismo, llevar el mundo hacia un mundo multipolar. De ahí bueno, tengo mis dudas sobre la nueva Guerra Fría. Las oportunidades es que, bueno, estamos viendo la transformación del orden internacional y en un contexto en el que también la competencia entre las potencias puede generar mm, mecanismos puede generar mejores oportunidades para esos países del sur global, países que posiblemente anterior habían sido incluso ignorados, puede que ahora se vuelvan estratégicos, no solamente por su posición geográfica, sino por sus recursos o incluso aspectos que en algún momento pueden también volverse importantes, ¿no? De ahí que las oportunidades pueden ser importantes. En un artículo que acabo de publicar sobre las transformaciones en el poder en el sur global, en la revista CIDOB de Barcelona, pues doy cuenta cómo es que ha crecido la multipolaridad en el sur global a lo largo de las últimas 3 décadas. Sin embargo, algunos de los riesgos que hay que señalar también es que si bien algunos países se están viendo beneficiados, otros, algunas regiones en específico, siguen totalmente marginadas, ¿sí? Y siguen ignoradas en pues no solamente anteriormente por la hegemonía estadounidense, sino también ahora en esta competencia. Algunas regiones que hemos visto que están fuera, digamos, o que al menos no han mejorado su situación en términos de incremento de sus capacidades, son las pequeñas islas del Pacífico Asiático, son los países del Caribe, algunos de ellos, y son también algunas regiones de África, concretamente el este de África, las cuales, y centro de África, ¿sí? Entonces, estos pueden ser los riesgos. A esos riesgos hay que añadirle nuevos riesgos, como son ahora, por ejemplo, cambio climático, donde las islas del Pacífico están siendo muy afectadas.
Hay que añadirles también que ahora hay cada vez una brecha tecnológica y digital mayor entre las potencias que lideran esto y aquellos países que están rezagados. Entonces, aquí también podrían cada vez verse más rezagados, ¿sí? Entonces, hay oportunidades, sí, pueden verse beneficiados por la competencia entre estas potencias siempre y cuando se inserten, digamos, estratégicamente en estas discusiones entre ellos, ¿sí? Pueden verse frente a enormes riesgos y el riesgo es quedar marginados por completo eh, y seguir deteriorándose en sus capacidades nacionales. Un ejercicio de prospectiva que podemos hacer es tomar en consideración las tendencias que hemos visto en las últimas décadas, ¿sí? En ese sentido, bueno, en los próximos años, o al menos en lo que resta de esta década y posiblemente parte de la siguiente que veremos, continuaremos con esta dinámica de interreino hegemónico, es decir, de enorme competencia en la cual la hegemonía estadounidense terminará por diluirse y quizás veremos el surgimiento de una nueva hegemonía. China, no lo sé. India, no lo sé. O quizás veamos a lo mejor una transformación por completo en el sistema internacional, ¿sí? Ahora mismo creo que es difícil de determinarlo, sobre todo porque las hegemonías anteriores no hubo el fenómeno de la globalización y de la interconexión que tenemos hoy en día. La simultaneidad que tenemos en el sistema internacional hoy en día es extraordinaria y eso, bueno, le agrega una capa de complejidad más, ¿sí? ¿Qué podríamos observar? Bueno, yo preveo pues el continuo declive de Estados Unidos, pero no dejará de ser una de las principales potencias, ¿no? Veremos Estados Unidos dentro de las 5 principales potencias de aquí, yo creo, 2050 o hasta fin de siglo. Veremos a China también como una de las principales potencias en las próximas décadas y con una presencia mucho mayor. El tema de Rusia lo veo como un actor militar importante, pero no como un contendiente hegemónico. No creo que logre ser visto como un contendiente hegemónico. Eh, lo que, lo que en el caso de India pudiera ser, India por su crecimiento, que ahora es mucho mayor al de China, por su población, por su peso económico, por ser una potencia nuclear, etcétera, India podría quizás considerarse como un contendiente hegemónico para las siguientes décadas. Europa, pues Europa vemos que está fuertemente cuestionada. Hay ya cambios importantes. Yo creo que el futuro de Europa para poder competir es que lo haga en bloque. Sola por sí misma Alemania o Francia, creo que no tienen oportunidad en un orden internacional futuro. El caso, por ejemplo, también de América Latina. Bueno, América Latina, claro, podemos tener aquí a importantes actores en el futuro, como podría ser Brasil, sin duda, lo seguirá haciendo. Y yo creo que también es una oportunidad muy importante para México. Esta nueva administración de Sheinbaum puede ser un parteaguas para que México pues adquiera un rol más importante o no en el futuro, ¿sí? Creo que pues está muy abierto, ¿sí? Ah, eh, Mucho de esto yo creo que también hay que tomar en cuenta que será en el contexto de la administración Trump, ¿sí? Quizás algunas cosas bajen de intensidad una vez que Trump salga, pero yo creo que incluso el que llegue después podríamos ver esa continuidad en la competencia a nivel internacional, ¿sí? Eh, Sin duda, muchas de estas pautas en la competencia las seguirá marcando, pues, tanto Trump como el futuro presidente de los Estados Unidos.
Sobre el papel de México, eh, a ver, creo que México ha cometido un error en términos de política económica y fue apostar todo por Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos efectivamente es la economía más grande del mundo y pues el mayor vecino que tenemos. Simplemente hay que ver las fronteras y pues por mucho es el más importante. Además también donde se encuentra la mayor concentración de mexicanos en el exterior, ¿sí? Entonces, el futuro de México está, efectivamente, el futuro y el pasado de México está atado muy fuertemente a Estados Unidos, ¿sí? Pero yo creo que ha sido un problema, o más, sí, un error, apostar por completo, totalmente, en términos económicos, al mercado estadounidense, ¿sí? O sea, entonces, algo de lo que debe orientarse México es ahora, con lo que ha sido la llegada de Donald Trump, a diversificarse, ¿sí? Y diversificar no solamente en términos económicos, que es el primero, o sea, en términos comerciales hay que diversificar, hay que salir un poquito de América del Norte. No se puede tener el 80% del comercio prácticamente con un solo país. Es una vulnerabilidad enorme, ¿sí? Eh, Se debe diversificar la, la, la base comercial de México, pero también México debe de apostar a diversificar sus relaciones diplomáticas y de cooperación con otros países, ¿sí? Nuevamente, Estados Unidos es muy importante, pero no tiene por qué ser el único. Más aún, México es una potencia regional. Mucho tiempo ha sido visto como una potencia media. Bueno, llamémosle potencia media, potencia regional, el tema que usted, como cada quien guste, pero es una de las potencias, una de las 20 potencias del mundo, por tanto está en el G20. En ese sentido, ahora se encuentran frente a México oportunidades extraordinarias. La primera de ellas, el foro China-CELAC, ¿sí? Que tendremos aquí la siguiente semana, aquí en China, donde viene, o sea, viene el presidente Petro de Colombia, presidente pro tempore de la CELAC, pero viene también Gabriel Boric, viene Lula da Silva, o sea, países que normalmente habían tenido una relación muy estrecha con Estados Unidos, vienen a China para intentar diversificar, ¿sí? Segunda oportunidad que creo que es histórica la que se le ha presentado a México es la invitación que ha hecho el presidente Lula a que participen en el foro BRICS algunos países como invitados especiales. Y en este caso la invitación ha sido a Chile, a Colombia y a México. Entonces, por primera vez México podrá participar en una sesión de los BRICS en el mes de julio en Brasilia, ¿sí? Esas son oportunidades que ahora, quizás anteriormente, se dejaron de lado. Hoy en día no se pueden pasar por alto, son oportunidades que hay que tomar sí o sí. Y no se trata de tomar una postura entre a favor o en contra de Estados Unidos. Es fundamental evitar en ese maniqueísmo. Lo fundamental aquí es diversificar, no solamente fortalecer las relaciones con China, sino también con los BRICS, también con América Latina o incluso también con Europa, ¿no? Eh, Insisto, México está muy atado, efectivamente, a Estados Unidos, pero esto no resta las posibilidades de diversificar. Y ahora, pues el Trump 2.0 lo plantea prácticamente como una urgencia en la agenda nacional.